Buenos días, hermanos, lindo estar en contacto con ustedes a través de este medio, a través de la cámara. No es igual, pero sin lugar a dudas debemos todos estar experimentando el cuidado de Dios en estos tiempos donde el mundo está bastante convulsionado con el coronavirus, y también cuidándonos como debemos hacerlo para nosotros no contagiarnos entre nosotros y tampoco a otros, a personas que amamos y queremos. Y hay que aprovechar bien el tiempo también, ya que estamos más en casa y a la vuelta, de utilizar bien nuestro tiempo y el tiempo con nuestra familia. Hoy el texto que tenemos para compartir es el de 1 Corintios 14, el versículo 20, donde dice: sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y no vamos a estar yendo mucho a otras escrituras en la Biblia para hablar acerca de los pensamientos y de nuestro pensar y de la madurez en nuestro pensar. Vamos a estarnos enfocando más en el libro de 1 Corintios para entender un poco un paneo, para poder entender un poco hacia dónde nos lleva este versículo y entender un poco el contexto. Y vamos al primer capítulo de 1 Corintios, por ejemplo, donde Pablo dice que la iglesia allí era una iglesia rica. En el versículo 5 de ese primer capítulo dice: en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Cristo. Y pasa a decir después en el versículo 7 que nada os falta en ningún don. O sea, con respecto a los dones, ellos tenían todos. Pero a pesar de su riqueza en Cristo y en los dones que ellos tenían, donde no les faltaba ninguno, ellos eran inmaduros. 1 Corintios 3, versículo 1, nos dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y hace la pregunta a Pablo: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que los dones que los corintios estimaban, y primariamente el de lenguas, el apóstol lo minimiza. Si la iglesia de Corinto abundaba en carisma por un lado, estaba haciendo agua en el carácter cristiano, en su madurez espiritual. No pudiendo, por ejemplo, lidiar con la inmoralidad, que lo vemos en el capítulo 5, no pudiendo frenar las disputas y los litigios entre hermanos en el capítulo 6, y no pudiendo ceder en el uso de la libertad para no ser tropiezo a un hermano en el capítulo 8. Entonces la espiritualidad no podía ser medida por la presencia de ningún don, incluyendo, y Pablo insistió en el de lenguas especialmente, por ejemplo, capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, decía el apóstol Pablo. Entonces la verdadera espiritualidad, nos está diciendo Pablo, no era por el don que se tuviera, sino por el amor que se tuviera. Y Pablo ya había dejado claro en el capítulo 12 de 1 Corintios que poner algunos dones por encima de otros, espiritualmente esto no era sano, más bien era enfermizo. ¿Y por qué? Bueno, primero, y si quieren ir a Romanos 12 lo van a poder ver en versículos 4 al 6, Dios es el dador soberano de los dones, por lo tanto no podemos sentirnos mejor o peor por los dones que tengamos. Y también el versículo 11 hace referencia a ello. En segundo lugar, los dones espirituales son todos importantes, porque cada uno tiene un rol que desempeña, y si no es llevado a cabo, el cuerpo sufre. Y esto lo dice versículos 14 al 19 de ese capítulo. Y en tercer lugar, nuestra estimación y valoración de los dones frecuentemente es opuesta a la de Dios. Los dones que son esenciales pueden ser los menos apreciados frecuentemente. Y eso lo vemos en versículos 22 al 24.
Entonces cuando Pablo llega al capítulo 13, nos enseña que como los hermanos en Corinto estaban equivocados al poner algunos dones espectaculares por encima de otros, también estaban equivocados en poner excesivo énfasis en los dones en general. Estaban más interesados en la manifestación, en el carisma, que en el carácter. Por eso es que allí en el capítulo 13, Pablo les enseñó y enfatizó a la iglesia allí en Corinto: el amor es la virtud preeminente, es el amor que dignifica, hermosea, realza y valoriza a los dones espirituales. Versículo 1 al 3. En el capítulo 13 también allí, de versículo 4 al 7, Pablo enfatiza que es el amor que realza, acentúa y destaca la unidad en las relaciones interpersonales de los creyentes en la congregación en la utilización de esos dones espirituales. Y después de versículo 8 al 13 nos dice que el amor es el que perdura eternamente en contraste a la naturaleza temporaria que tienen los dones espirituales. Por eso es que cuando llegamos al capítulo 14, ya el contexto más inmediato, Pablo arranca diciendo: sigamos el amor, versículo 1, y procuremos los dones espirituales. Sigamos el amor y procuremos los dones espirituales. En este capítulo 14, Pablo le recomienda a la iglesia en Corinto el don de profecía por sobre el don de lenguas. Basta con leer versículo 2 hasta el 5, que dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces el objetivo obviamente de la charla hoy no es estudiar ni el don de lenguas ni el don de profecía, pero este versículo 20, de donde partimos, está en ese contexto. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y no podemos obviar hacer algún comentario con respecto a algunas de las problemáticas que estaba teniendo la iglesia allí en Corinto. Los dones que los corintios estimaban, primariamente el de lenguas, el apóstol aquí acabamos de leer prácticamente como que lo minimiza o lo pone en segundo lugar. Mayor es él que profetiza que el que habla en lenguas, nos decía el versículo 5. Y la razón: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, a menos que haya alguien que interprete, nos dice Pablo, destaca ese don de profetizar. Sin embargo, los hermanos de Corinto amaban el don de lenguas. Y Pablo invita a que los dones sean utilizados para que la iglesia reciba edificación. Y es en ese contexto que encontramos ese versículo 20. Pablo enfatiza: no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. No sean infantiles como pequeños niños que comienzan a concurrir a la escuela como para aprender los primeros elementos. Está diciendo Pablo, ya pasaron o deberían haber pasado esa etapa en su vida espiritual, como leíamos en el capítulo 3, hoy al comienzo. No puedo hablarles como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún todavía no eran capaces y todavía no son capaces de las viandas. Entonces Pablo aquí está haciendo referencia a una persona simple, inmadura, que no habla, un infante espiritual. Pero después cuando dice sean niños para la maldad, él está haciendo énfasis allí de actuar inocentemente como bebés ante la inmoralidad sexual entre ustedes, como veíamos hoy, que no haya contiendas, celos, disputas, disensiones, divisiones. No crean que hay dones más espirituales que otros. Entonces sean niños
para la maldad en ese sentido, actuar inocentemente como bebés. Y después pasa a decir Pablo, seamos maduros en el modo de pensar. Esto quiere decir perfectos, que demuestre un conocimiento completo, creciente, continuo y que sea cultivado. Que esto se perciba cuando ustedes se reúnen, dice más adelante de ese versículo 20, del 21 hasta el 40 básicamente, que haya una práctica sana de los dones en el contexto de la reunión cuando ustedes se juntan y que sea para edificación de la iglesia. Y después el versículo 23 al 25 enfatiza que sea buen testimonio para los de afuera, para que no crean que son locos, sino que postrándose sobre el rostro adoren a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Seamos maduros en el modo de pensar. Así que algunas reflexiones sobre pensar y sobre el pensamiento maduro en nuestra vida. Porque en primer lugar necesitamos saber, conocer y poseer una imagen clara de la clase de persona que Dios quiere que nosotros seamos. Y bueno, creo que el mejor ejemplo fue Jesús. Allí Jesús 3 veces contrarrestó la tentación con la palabra grepatei, que significa está escrito, está escrito, está escrito. Y se lo dijo al diablo en la tentación. Toda cuestión que surgiera en la vida cotidiana de Jesús, como en la nuestra, estaba resuelta en la mente. Y ya había un deseo, una predisposición de que así fuera. Entonces, ante cualquier cuestión que surja en nuestra vida, allí está ese saber de conocer qué tipo de persona es la que Dios quiere que nosotros seamos. Y ahí comenzamos a construir esta mente madura en nuestro ser. Y en segundo lugar, no basta con saber, debemos ir más allá y poner nuestra mente en ello. Por eso que el apóstol Pablo, en Romanos 12, un versículo que conocemos todos, no os conforméis a este siglo, nos dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo cual, los que son de la carne, dice Pablo en el capítulo 8, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, ¿sí?, poner nuestra mente en ello, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que Pablo a la iglesia allí en Filipos le dijo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces comenzamos diciendo que era importante en nuestro pensar maduro la importancia de saber, conocer y poseer una imagen clara de la persona que Dios quiere que seamos y cómo quiere que pensemos. Toda cuestión que surja en nuestra vida cotidiana y ya tenerla resuelta de antemano por conocerle a Él y conocer las Escrituras. Y en segundo lugar, la dinámica diaria de nuestra vida, de poner nuestra mente en ello, de ocuparnos en el Espíritu para poder vivir esta vida y esta paz en nuestra mente. En esto pensar. Entonces, si lo primero habla de deseo, esto habla más ya de disciplina. Pero el último aspecto que me agrada pensar y que creo que nos debe estimular a todos es que no solo debemos pensar en lo que deberíamos ser, sino en lo que ya somos por la gracia de Dios y las cosas que Dios ha permitido que nosotros ya podamos estar disfrutando en la mente de Cristo. Y una de las cosas que Pablo hace, lo hace con la iglesia de Roma y también lo hace con la iglesia en Corinto, es que no menos de 10 veces les recuerda a ellos con estas palabras: quiero que sepáis, no quiero que seáis ignorantes. Y de forma frecuente Pablo le hace esta pregunta: ¿no sabéis? ¿O no sabéis qué? Entonces la intención de Pablo con esto no era para avergonzarlos por ignorancia, sino recordarles lo que ya ellos eran en Cristo y lo que
Cristo ya estaba haciendo en su mente y en su forma de pensar. Así que, hermanos, seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Niños en la malicia con respecto a todas aquellas cosas que Pablo corrigió y resaltó a la iglesia de Corinto, como aquellas disensiones, divisiones, poniendo algunos dones por encima de otros, parcialidad, preferencias, bueno, todo aquello. Sean niños para esa malicia, sean maduros en el modo de pensar. La mente importa. Pablo y el resto de las Escrituras nos dicen que la fuente de todo crecimiento saludable en nuestra vida espiritual es canalizada a través de la mente, a tal punto que nuestra adoración a Dios, al presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es un culto racional. Romanos 12, versículo 1. Por lo que debemos de transformar, como leíamos anteriormente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Alguien una vez me dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un texto que está en el capítulo 8, versículo 1 de 1 Corintios. ¿No? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ambas son ciertas. Pablo no está comparando ni contrastando el conocimiento del amor. En el contexto él está diciendo: deben de acompañarse. A tal punto que también en Filipenses 1, Pablo, y no pasa inadvertido esto para la iglesia en Filipos, advierte sobre el peligro de amar, pero sin conocimiento. Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Entonces, esta es la madurez en el modo de pensar, no siendo niños en la malicia. Así que, para ir concluyendo, hermanos, seamos niños para la carnalidad. Como decía Pablo, actuemos inocentemente como bebés ante la inmoralidad sexual, ante los celos, las contiendas, peleas, disensiones, divisiones, la murmuración, el chusmerío. Que no exista el favoritismo, la imparcialidad, las preferencias. No crean que hay dones más espirituales que otros. Todas situaciones que la iglesia de Corinto estaba teniendo grandes problemas, y Pablo les advierte: no, sean niños en la malicia, sean niños para todo eso. Seamos maduros en el modo de pensar. No nos dejemos llevar por impulsos irracionales y corazonadas. Hay un autor, Bernard Baruch, que escribió: todos los fracasos que he conocido, todos los errores que he cometido, todas las tonterías que he presenciado en la vida pública y privada fueron consecuencia de actuar sin pensar y de pensar incorrectamente. Hermanos, el desafío que nos llevamos en esta mañana es que seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Que Dios les bendiga.